Buenas tardes, Dick. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes a todos. buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar a admitir a unos compañeros más y empezamos con la sesión. Buenas tardes, Hola, licenciado. buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿No ha empezado la clase o yo soy el que no tengo audio? No he empezado. Gracias, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Hola, Miss. buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Vamos a empezar. Bien, gracias. Me alegro de saludarlos a todos. Yo creo que vamos a empezar ya admitimos a varias personas. Necesito. Ya todos tienen la presentación, ¿verdad? De las No, diapositivas ya licenciado. la tienen. No, licenciado. Perfecto. Todavía no, Entonces, licenciado. muy bien. Ahí está la primera. Yo se las voy a dar conforme vayamos estudiando, ¿de acuerdo? Ahí está la Muy bien, primera. Me avisa licenciado. enviarla. No sé, sí, gracias. No sé si ahí le pueden tomar foto, no sé cómo harán ustedes, pero me avisan para poder cambiar de diapositiva. Esa es la primera. Licenciado, una consulta. ¿Usted ¿Sí? va a subir también las diapositivas en Moodle o en Classroom? No, solo yo se las voy a dar acá, porque la razón, si yo les doy toda la diapositiva, ya no entran a clases. Entonces, cada día voy a hacer esto, como estoy haciendo acá ahorita. Y unos 2 días antes, pues voy a ver en qué forma les envío las diapositivas hasta donde hemos llegado. No se ve nada. Es la única razón. Es el link. De nada. Licenciado, ¿no sería tan fino de colocar su diapositiva en una forma más grande? Si es posible, perdone. El problema es que estoy admitiendo a todos. Y a cada rato entran, se desconecta y vuelvo a hacer esto. Hasta que terminen todos de conectarse, voy a hacer eso, ¿eh? Muy bien, licenciado, gracias. De nada, me tengo que volver a salir, mire. Entonces, nos perjudica a todos porque ya no puedo seguir dando clases así. Buenas tardes, licenciado. Hola, señorita, buenas tardes. Bien. Ahí me dicen cuando cambie, por favor, porque si no nos vamos a atrasar. ¿Ya tomaron esa? Sí, licenciado. Sí, perfecto. Entonces ahorita vamos con la segunda. Ahí me avisan, por favor. La segunda. Vamos con la tercera. Puede hacerla un poco más pequeña, licenciado, disculpe. Unos quieren más pequeño y otros más grande. ¿Cómo le hacemos? Es que la letra no, Sí, no se termina logra de ver leer. completa. Bueno, ahí me avisan, jóvenes. ¿Ya? Lo único, licenciado, es que todavía no se termina de leer algunas cosas. ¿No? Va. Lo puedes Ahí está, ahí me mover avisan. y así lo miran con el dedo.
le pueden hacer zoom o alejarlo y lo pueden ver mejor. Ustedes mismos lo pueden hacer. Ajá, sí se puede. Media vez lo dejé allí fijo, nosotros podemos moverlo. Al menos yo sí Sí, puedo o sea, moverlo. así es. Solo si está en Sí, ahí teléfono, me ahora si avisan está en todos. computadora, no. Sí, yo también puedo. Bueno, sí, solo es de teléfono. el teléfono. Voy con Compañeros, la cuarta, jóvenes, ya. les estoy enviando algunos screenshots al grupo. Ya, licenciado. Perfecto. Ahí me avisan para seguir avanzando, por favor. Ya, licenciado. Muy bien. Ya, licenciado. Ya, licenciado. Muy bien. Ya, licenciado. Muy bien. Ya, Ya, licenciado. Ya. Perfecto. Vamos a procurar darle todas las que vamos a ver el día de hoy y el miércoles. Perdón, el martes. Ya, licenciado. Ahí me avisa. Ahí está la otra. Ya, licenciado. Muy bien. Ahí me avisan. Ya, licenciado. La otra. Ya, licenciado. Perfecto. Otra. Ya, licenciado. Muy bien. Ya, licenciado. Muy bien, gracias. Ya, licenciado. Ya, Muy bien. La otra. Ya, licenciado. ya. Perfecto. Ahorita vamos a... Em, permítanme. Esta ya, ¿verdad? Sí, licenciado. Y esta también. Sí, licenciado. También. Perfecto. Esa. Listo. Ya, licenciado. Muy bien. Disculpe, licenciado, ¿será que puede poner la anterior una vez más? ¿Ya? ¿Cuál? La número 20, por ¿Esa? favor. La anterior, sí. Muy bien. Ahí está. Ahí estamos. Gracias. De nada. Ya, licenciado, muy amable. Para servirle. Esta es la última que vamos a enviar el día de hoy. Ahí me avisan para empezar con el curso. Ya, licenciado. Ya, Muy licenciado. bien. Perfecto. Muy bien. Con ustedes nos quedamos en las relaciones sociales de producción.
¿O nos quedamos donde dice la jornada de trabajo, que son las fuerzas productivas? Licenciado, nos quedamos en Grecia. Ah, en Grecia, muy bien. Grecia, estructura, de producción, con el... Perdón, licenciado, ¿cuántas diapositivas son? 20. 20. Es la diapositiva 11. La 16 no tengo yo. Muy bien. Les expliqué todo lo de Grecia. No, licenciado, solo nos habló de la disolución de las tribus activas que empezaron con la exportación y yo siento unos ciertos puntos. La exportación, las de navegación, o sea, lo que crearon los griegos. Ah, perfecto. Bien, si quieren vamos a empezar otra vez con el tema. Cuando hablamos de una época antigua, hablamos de estas dos civilizaciones, o de estos dos imperios, el de Grecia y el de Roma. Cuando empezamos a hablar de Grecia, Grecia se obtiene un conocimiento a través de otras culturas, a través de los territorios conquistados. Con ese tipo de cultura, Grecia empezó a tener más conocimiento con respecto a los filósofos. Los filósofos se encargaban de un conocimiento para la ciudad y ellos fueron los primeros que empezaron a administrar la hacienda doméstica esclavista. Fueron los primeros que dieron este nombre a este tipo de organización, fueron los primeros que empezaron a llamarle economía a la organización de estas haciendas domésticas esclavistas. ¿Por qué razón? Porque ellos habían diferenciado la división del trabajo. Para ellos los esclavos era lo mejor que podían tener porque los esclavos los utilizaban la fuerza física de las personas para cultivar, para ganadería, para poder hacer sus artesanías. Y le llamaron filósofos solo a las personas que tenían un conocimiento amplio de lo que ellos estaban estudiando, investigando, y al mismo tiempo estaban conociendo por todas las personas que ellos habían capturado, que eran de otras culturas, de otros pueblos. También Grecia le dio el nombre de Estado-ciudad a todas estas partes, a toda esta organización para administrar la hacienda doméstica, porque sin ello ellos no podían administrar a todos los grupos de las haciendas. Y sabían que cuando se determinaban los principios y la mejor forma de estas organizaciones eran por medio de una dirección, un control de todas estas ciudades-estado. Y en la ciudad-estado vivían las personas que gobernaban Grecia, los filósofos y otras personas que eran comerciantes. Empezaron también a utilizar y saber que cuando ellos podían dar, se podía consumir su cosecha internamente y lo que sobraba o lo que producían de más lo podían vender, ellos mismos empezaron a saber que le podrían dar la palabra comercio a este tipo de movimiento o a este tipo de actividad económica. También empezaron como eran navegantes por los territorios que ellos conquistaban, empezaron a usar las leyes de navegación. Fueron los primeros que usaron operaciones matemáticas y dieron el nombre de operaciones matemáticas a las partes de los números que principiaron con las pesas, principiaron con las libras, empezaron con cualquier medida de tipo matemático. También les llamaron polis a todas estas ciudades-estado. Le llamaron economía a toda esta organización de las haciendas domésticas de los esclavos. El pensamiento griego fue influenciado por filósofos y moralistas. Aunque la palabra moral, muchos se pueden decir, ¿por qué moral? Si ellos lo primordial eran los esclavos, las personas que ellos tenían retenidas para su trabajo físico. Pero sí, ellos eran moralistas porque después, con el pasar del tiempo, y los filósofos griegos como Genofonte, Platón y Aristóteles
empezaron a estudiar y a investigar lo que es la división del trabajo. Los tres, todos estudiaron la división del trabajo y también estudiaron las formas de la economía. ¿Qué nombres le podían dar a lo que ellos han estudiado, han vivido? También aquí apareció lo que nosotros llamamos hasta nuestros tiempos como la moneda. Y esta moneda es la forma de dinero, pero ellos no le dieron el nombre de dinero, sino que le dieron el nombre de moneda a estas fichas, a lo que ellos expresaban como moneda, que tenían un emblema griego en las dos partes, y esa razón, para no estar haciendo, o sea, dando un objeto por objeto, comerciando un objeto la moneda era la mejor forma de poder ayudarse y apoyarse para no estar llevando animales o objetos de un lado a otro. También consideraban natural la existencia de la esclavitud, como les decía antes. La esclavitud era lo primordial para ellos porque era el trabajo físico. Con respecto a esto, vemos la otra civilización antigua, que es la romana. Vamos a aceptar a otros compañeros jóvenes. Bien. Vamos a esperar que entren más compañeros jóvenes porque programas, unos presentando y aquí también. Bien, de todos modos les voy a hablar de lo de la época de Roma. Cuando hablamos de Roma, hablamos también de las personas que son conquistadas. Y estas personas que son conquistadas tienen una forma de expresión. Roma estaba formada por una cantidad de tribus, pero este tipo de tribus son las que ellos han conquistado y han llevado a su lugar. Por eso se llama Imperio Romano, por la razón de que ellos empezaron a utilizar este tipo de culturas, como eran guerreros, conquistaban tierras, llevaban a sus esclavos a Roma, al lugar de origen. Por ser esclavos, ellos se empezaron a formar y al mismo tiempo empezaron a ver y a formarse por comunidades agrícolas por todos los territorios conquistados. Roma llevó esta cultura de territorios conquistados a su lugar de origen. Empezaron a estudiar lo que es la división de clases sociales como empezaron a hacer los griegos, pero los filósofos más importantes eran los griegos porque a la hora de capturarlos, los romanos a los griegos se los llevaron a Roma, de ahí ellos empezaron a utilizar a los griegos, a los filósofos griegos con su conocimiento, logrando una estructura más social y compleja en cuanto a la organización romana. Porque los romanos no tenían ningún tipo de organización, tenían un escaso comercio y eran guerreros. Y eran comunidades agrícolas, entonces ellos no tenían el suficiente conocimiento para poder hacer un imperio. Cuando llevaron a los filósofos griegos, empezaron los filósofos a dar ese conocimiento, a influir en las ideas de los romanos, la forma de las leyes de navegación, la forma de comercio, los legados como filósofos hacia los romanos. Empezaron a ver los económicos al mismo tiempo. De esa forma empezaron a ver y a recrear todo lo que ahora conocemos como el Imperio Romano.
Como eran conquistadores, los romanos empezaron a tener problemas internos. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos querían un poder, pero un poder político y un poder militar. No tanto el poder económico de los romanos, sino que un poder político y militar. Fue una de las causas también que empezó a decaer este imperio romano. No pudieron avanzar por los problemas políticos y militares que ellos mismos tenían. Tenían un escaso desarrollo de industria, un escaso comercio, porque siempre son guerreros. También empezaron a ver las cualidades del oro como un medio de cambio. Y después de utilizar el oro y a la llegada de los filósofos griegos con este conocimiento, empezaron a utilizar la moneda como un medio de cambio. También ellos empezaron a utilizar esto después del oro. Se interesaron más por la agricultura, pero siempre las personas o territorios que ellos conquistaron no pudieron retenerlos mucho tiempo porque empezaron a haber revelaciones entre ellos mismos. Acuérdense que ellos, los esclavos, los utilizaban como gladiadores para poder tener un esparcimiento en cuanto a ellos. Pero los romanos solo gozaban con los gladiadores, solo los tenían para ir a reírse de ellos, a gozar de ellos, a tener una entretención con este tipo de gladiadores. También fue una de las causas que decayó el Imperio Romano. Otra causa que decayó el Imperio Romano fue por estas rebeliones, estos enfrentamientos entre plebeos, los tributos también que ellos estaban queriendo obtener de la población y de los territorios conquistados. Los territorios conquistados fue un problema mayor para los romanos porque eran muy lejanos del Imperio Romano, de Roma. Por lo tanto, al ser muy lejanos, ellos empezaron a tener más problemas todavía con las culturas de todos los pueblos. Y lo más importante de lo que ha sucedido hasta nuestros tiempos fue la pronunciación del filósofo romano que se llamó Plinio. Plinio fue un importante filósofo romano que obtuvo mayor conocimiento a través de los filósofos griegos. Fue muy influido por él y este filósofo Plinio romano empezó a estudiar también la división de clases. Por eso se dice que Roma también empezó con esta división de clases o la división de trabajo. Y cuando fue todo este conocimiento obtenido por todas las culturas, por los griegos que llegaron a Roma, hay dos legados muy importantes que están todavía en nuestros tiempos. Estos legados muy importantes son los que hasta ahora tenemos como nuestras leyes. Todavía tenemos a estos legados como leyes. El primer legado romano es el ius gentium. Este ius gentium significa un cuerpo de leyes, pero este cuerpo de leyes eran regidas y se promulgaron por los cónsules romanos y que todas las personas tenían que tener los mismos privilegios, eran iguales, ya sea en Roma o fuera de Roma en sus diferentes territorios conquistados. Y este ius gentium fue creado por la necesidad que se tiene principalmente de un proceso económico, porque aquí ya empezaron a ver los romanos que la economía era por medio del comercio y que aquí de esa manera podían obtener mejores tributos. Se propició por el cambio de culturas con otros pueblos. Siempre las culturas de la época antigua fue por la conquista de territorios fuera de donde ellos estaban. Y el ius gentium, nace por un derecho natural.
Linneo y todos los que promulgaron este tipo de leyes sabían que el derecho natural era de la persona, lo que usted posee, lo que usted tiene. Y tuvo mucha influencia en la evolución del pensamiento económico. Si se dan cuenta, el ius gentium para ellos era también un proceso económico. Siempre la economía ha jugado un papel muy importante en todas las civilizaciones, ya sea de los griegos, romanos, egipcios, Carlomagno. Todas las personas que han sido guerreros se han puesto por el proceso económico, han sido por el dinero, por la política, por el poder. Y también el segundo legado de Roma es a través de el otro legado. Y este legado es muy importante también porque es una parte del ius gentium. ¿Y qué significa este segundo legado? Este segundo legado son las doctrinas, porque los romanos tenían que promulgar doctrinas para poder seguir con esto. Y el segundo legado son las doctrinas que formularon los juristas, o sea, las personas encargadas de todos los derechos de propiedad. Los juristas romanos para regular las relaciones económicas, siempre economía. Sostuvieron los derechos de la propiedad privada y garantizaron la libertad de un contrato desarrollando el comercio moderno. Por eso Roma es importante y estos legados son los que tenemos hasta nuestros tiempos. Son legados que hasta ahorita están. Y también Roma tuvo un expansionismo. ¿Y cuál es esta? La expansión del cristianismo. ¿Sí? La expansión del cristianismo y también todos los movimientos rebeldes que de ahí empezaron a verse, empezaron a sentir los romanos. Empezaron a ya no tener muchos territorios conquistados, sino que empezaron a tener pocos territorios. Y por eso los idiomas en muchas partes de Europa y donde conquistaron los romanos es una combinación de latín y una combinación de la lengua de los territorios conquistados. Por eso muchas palabras se parecen al español, se parecen al italiano, porque ellos conquistaron muchos territorios y dejaron en esa forma su lenguaje. Distorsionaron el lenguaje de cada territorio que ellos conquistaban. También cuando hablamos del cristianismo, hablamos de todas las etapas, todo lo que sucedió y ha sucedido después del Imperio Romano. También hablamos del otro modo de producción. Licenciado, no se ve toda la pantalla, disculpe. Que este modo de producción es el de producción feudal o Edad Media. Y cuando hablamos de este modo de producción, vamos a ver que comprende desde la caída del Imperio Romano, el modo de producción feudal o Edad Media, empieza y corresponde con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿En qué año? En el 476 hasta la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Occidente en 1473. Si ustedes se dan cuenta de la cantidad de siglos que pasaron para que el Imperio Romano pudiera decaer en su civilización, en su forma de ser, pero decayó por no poder gobernar en una mejor forma, ¿sí? No poder gobernar en una mejor forma. Seguimos admitiendo a las personas. Bien. Entonces, por lo tanto, empezamos a comprender que todo el Imperio Romano decayó por su forma de organización, por la forma en que ellos tenían a todos los territorios conquistados. No los pudieron dirigir en una mejor forma. Siempre la propiedad de la tierra o la propiedad privada se formó como un premio de guerra de todos los militares romanos. ¿Y qué eran estos? Lo que sucedía era que donde conquistaban,
ellos podían obtener la cantidad de tierra que necesitaban y la podían repartir a todas las personas que iban con ellos a conquistar. También... Licenciado, una pregunta. Diga, señorita. En la civilización de Roma, usted hablaba de 2 legados, una que era el Ius Gentium y el otro no lo capté. El otro es el que usted tiene escrito en la diapositiva 13. Ah, ok, perfecto. El legado que dice las doctrinas que se formularon de los juristas. Pero este legado es con respecto al derecho de propiedad. O sea, la propiedad que nosotros tenemos actualmente fueron parte de que estos juristas hicieron y promulgaron las leyes. Y hasta nuestros tiempos la tenemos, porque en todo el mundo hay leyes con derecho a la propiedad de la persona. Y se debe el segundo legado, el derecho a propiedad de las personas. Y el primero, el ius gentium, es con respecto al cuerpo de leyes, pero también todo relacionado con la economía, con comercio. Todo esto. Gracias, licenciado. Para servirle, señorita. Se relacionan con economía. Una pregunta. Entonces, Plinio, el ius gentium se podría decir que es como el código de comercio de los romanos. Lo que sucede es que Plinio ayudó a promulgar las leyes de Roma con los demás filósofos romanos, pero el más importante fue él. ¿Estamos bien? Sí, Rick. Muy bien. Sí, licenciado. A la orden. Entonces, el modo de producción feudal o edad media fue... Disculpe, perdone la interrupción. No me quedó algo muy claro. Las doctrinas que fueron empleadas por los juristas, aparte del dominio de propiedad, que es algo que yo me confundí ahorita con el ius gentium, perdone. El ius gentium es solo el cuerpo de leyes, también es un proceso económico, de leyes económicas, que son las que tenemos hoy en tiempo. Y el segundo, el ius gentium, propiedad. Muy bien, el ius gentium eran todas las leyes que podían realizarse dentro y fuera del Imperio Romano para el comercio y obtener mejores procesos comerciales, ¿así es? Así es. Así es. Muchas gracias, licenciado. Pero perdón. siempre con por ejemplo, el apoyo de todos estos juristas, ¿verdad? Pero el primer legado, siempre va a ser los derechos económicos que existieron y son por medio de estos filósofos romanos, ¿ya? El ius gentium, ¿sí? Ellos piensan que es un derecho natural de la persona poseer este tipo de cosas, pero siempre pensando en lo económico, ¿sí? Siempre pensando en un proceso económico. Y el segundo, siempre pensando en un proceso económico, pero regulando este tipo de comercio. Ya los juristas empezaron a promulgar las leyes para que fueran regidas. Y para que fueran regidas tenían que empezar a desarrollarlo en la forma privada, ¿sí? Las personas, por ejemplo, que eran dueños de los esclavos, tenían derechos de propiedad sobre los esclavos, pero se formó esta ley de propiedad para que siempre fuera una organización en cuanto a la cultura, en cuanto a que tenían que seguir este tipo de leyes para el Imperio Romano fuera en una mejor forma. Pero lo que decayó con ellos fue la conquista de territorios muy lejanos, y ahí sí ya no pudieron hacer nada porque los propios romanos empezaron a sublevarse por el poder político y económico de esas tierras. De ahí muchas gracias. Para servirle. De ahí se formó este modo de producción feudal o edad media, ya con el tiempo, y nos damos cuenta que duró hasta el año de 1473 todo este tipo de legados, ya sea de Grecia o de Roma, por los filósofos que tenía. Por lo tanto, cuando ya se llegó a la producción feudal, ya tenían otra forma de organización, pero las personas que conquistaron los territorios o los pueblos, muchos de ellos se quedaron ahí y empezaron a formar lo que es el feudalismo, ¿ya?
empezaron a formar lo que es el feudalismo, porque surge por la invasión bárbara, o sea, ellos les llamaban bárbaros contra el Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano decían que todos los que estaban contra de ellos eran bárbaros, ¿ya? La propiedad de la tierra fue el mejor botín que ellos tuvieron y fue la repartición de esta tierra, y al mismo tiempo los que se quedaron ahí empezaron a tener sus propios feudos o las cantidades de tierras obtenidas, y ellos mismos empezaron a darle trabajo a las personas que lo seguían. Cuando estas personas que lo seguían vivían con ellos en sus tierras, ellos empezaron a ver y a empezarles a darles otros nombres a este tipo de propiedad, que ya se empezó a formar el sistema feudal. Y el sistema feudal, lo que más les interesa y porque se ha hecho esta ley, es la propiedad sobre la tierra, que es lo mismo que el segundo legado, el derecho de propiedad de las personas. Por lo tanto, ya en el sistema feudal, este nombre, este legado, empezó a dar forma, pero ya en este modo de producción feudal por las personas que vivían, que eran propietarios de grandes extensiones y al mismo tiempo tenían a otras familias o campesinos viviendo allí. Y ellos también. Esto, ellos empezaron a ver que se iba a llamar sistema feudal sobre la propiedad. Pero esta propiedad principalmente era por medio de la tierra. La tierra siempre ha sido lo que le ha convenido a todas las personas, y la tierra es el mayor producto que se puede tener de un botín, de una conquista de territorios, aparte de las personas que se tienen como esclavos. Licenciado, También, entonces los bárbaros obtuvieron y conquistaron las tierras, y al darse cuenta que las tierras tenían valor, por lo que estaba leyendo ahí, empezaron a cobrarle tributos, o sea, a los campesinos por la utilización de esas tierras, ¿verdad? sí, pero no era, ahí en ese tiempo ya no eran bárbaros. Los bárbaros solo fue de historia, que fueron los primeros en ser guerreros también como los romanos. Pero acuérdense que los bárbaros, o sea, los vikingos, conquistaron la mayor cantidad de tierras posibles también. Pero los vikingos solo eran saqueadores, no se quedaban en las tierras. En cambio, los romanos conquistaban y se quedaban en las tierras. Ahora, en la historia, los vikingos, cuando llegaron a Inglaterra, llegaron a otras partes de Europa, muchos de ellos se quedaron ahí por el sustento del alimento. Como en Noruega, Dinamarca, Finlandia y todos estos lugares donde ellos venían era muy frío, se dieron cuenta que al conquistar estas tierras podían dejar a colonos ahí en esas tierras, poder regresar otras personas a sus tribus o a sus lugares de origen, y en esa forma poder expandirse. Por eso los romanos siempre le llamaban bárbaros o vikingos a todos los que tenían guerra con ellos. Por lo tanto, solo yo dije la invasión bárbara, pero contra el Imperio Romano, ya, porque los romanos le llamaban bárbaro a todas las personas, a todos los que ellos tenían guerra. De aquí es que cuando se habla de bárbaros, se habla de guerra, pero todas estas culturas, todas estas tribus que se quedaron en parte de los territorios conquistados, con el tiempo formaron el modo de producción feudal o Edad Media, ¿sí? Que son los propietarios de tierras conquistadas que ya se quedaron allí, ya sean vikingos, ya sean romanos o de cualquier otra cultura. Pero cuando se quedaron ahí en esa tierra, ya poseían el nombre de la tierra conquistada. Si fue en Inglaterra, ya se llamó Inglaterra. Si fue Alemania, se llamó Alemania. Si fue otro lugar, le daban el mismo nombre. Pero yo solo estaba hablando de la forma en que se formó este modo de producción feudal y la forma en que se fue desprendiendo el Imperio Romano de todos esos territorios por las revoluciones que se tenían en cuanto a este territorio. Y ahora, cuando hablamos también, lo principal de un sistema feudal es la propiedad sobre la tierra. Y esta propiedad sobre la tierra se formuló mejor en el modo de producción feudal o Edad Media.
ya con el tiempo, ya con el conocimiento obtenido de toda esta historia. Y cuando se empezó a formar este tipo de modo de producción feudal, que es las grandes cantidades de tierra que un señor militar o cualquier otro tipo de personaje estaba ahí, se le llamó señor feudal. Y a las personas que vivían con ellos o que ellos tenían viviendo en su territorio, se las llamaba. En primer lugar, dieron nombre de vasallaje, que es una relación de dependencia del señor feudal respecto a otro mayor. Cuando hablamos de vasallaje, es que un señor feudal vive en un territorio, pero hay otro señor feudal que tiene mayor cantidad o mayor dinero o mayor tipo de tierras, la mayor cantidad de tierras, y tenía mejor posición que la de otro señor feudal. Por eso se llama vasallaje, porque otro señor feudal que está en mejor posición de riqueza o de propiedades, tenían también parte en su territorio de un señor feudal que tenía poca tierra, pero tenía que decidir sobre este señor feudal o mayor tierra. Por eso se llama vasallaje, que están dentro del mismo lugar. Pero al mismo tiempo, cuando existe estos señores feudales, también hay una palabra que se llama siervos, que ustedes han oído siempre. ¿Y los siervos qué significan? Que en cada feudo, además del señor feudal y la familia del señor feudal, existen los colonos, que también se les llama colonos siervos. Por lo tanto, a este tipo de personas en el sistema de producción feudal se les llamó siervos, colonos o siervos. Y ellos eran los que residían en esta tierra, tenían una parte de terreno para poderla cultivar, consumir un poco de ese producto y también darle al señor feudal la cantidad necesaria para poder seguir viviendo ahí, ya sea en producto o ya sea en dinero. Pero siempre existieron y hasta el momento siguen existiendo que hay personas que incluso se les da tierra porque vivan en ese lugar, puedan cultivar y pues le puedan servir a la persona de esta propiedad, que ustedes saben todavía existe en nuestros tiempos. ¿Ya? Licenciado, ¿se puede decir entonces que los siervos eran arrendatarios? No, lo que sucede es que los siervos, para que pudieran vivir en la tierra de un señor feudal, el señor feudal les decía, les voy a dar esta tierra para que ustedes puedan cultivar, darme producto a mí y que ustedes no se vayan, pero le tenían que servir a él también. Tal vez puede ser un poco de tributo o de arrendamiento, pero eso se llama usufructo en este sistema feudal. ¿Por qué usufructo? Porque ahí podían vivir el tiempo necesario hasta que el señor feudal lo sacara. Pero si él les permitía vivir ahí, todo lo que ellos cultivaban, podían consumir parte de eso los siervos y lo demás se lo tenían que dar a señor feudal. Por eso se dice que está este nombre de usufructo en cuanto al feudal y a las personas que vivían en su territorio. ¿Sí? Pero sí puede ser también una forma de que ellos puedan arrendar. Pero si hablamos de arrendar, ahí se acuerda que arrendamiento es también tenían que dar un pago por esa tierra. Pero el pago de esta tierra no era en dinero, sino que era en producto y esa forma tenían que estar viviendo ahí. Licenciado, o sea, yo veo esto de una manera, corríjame si está bien. Ellos utilizaron este sistema como un sistema de esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque los esclavos a medio de agresividad se rebelaban, pero con este sistema que ellos crearon, tenían prácticamente esclavizados a esas personas, pero no se rebelaban. ¿Por qué? Porque como obtenían alimento, esa era la motivación de ellos para no rebelarse ante el señor feudal, ¿verdad? Sí, y acuérdense que si se rebelaban eran seguidos por la ley, porque en ese tiempo del feudalismo ya habían leyes.
ya habían leyes de que si dejaban el territorio, los colonos o los siervos en los cuales vivían en la parte que ellos les habían dado de territorio, si se iban, eran perseguidos por ellos. Entonces el señor feudal tenía derechos sobre ellos también cuando les daba ese pedazo de tierra. Y estos colonos fueron los que se quedaron cuando estos señores feudales invadieron los territorios y estas personas los siguieron o estaban viviendo en ese mismo tiempo en esa parte del territorio o de tierra. Entonces, sí estoy bien, que era como un tipo de esclavismo moderno, ¿verdad? Bueno, sí, esclavismo moderno se podía decir, pero como solo estamos viendo y explicando lo del feudalismo, tenemos que hablar siempre de historia para poder llegar a saber que este nombre de feudal fue en ese modo de producción. Ahora, en la Edad Moderna ya es otro tipo de esclavismo, si usted lo puede decir. El problema es que siempre hay necesidad de la tierra y siempre la va a haber en cualquier tipo de proceso económico o en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la tierra es la fuente de alimentación de toda persona. Y en nuestros tiempos todavía se da de que hay personas que viven en unos lugares donde no son los dueños de producción, pero se les permite cultivar, dar algo siempre dan algo a la persona donde cultivan y viven ahí. ¿Con qué? Con tal de que vivan ahí las personas que cultivan. Entonces, en estos tiempos no se llama esclavismo, ¿verdad? Ni feudalismo, pero en la historia sí es el nombre correcto, esclavistas o feudales. Ahora, cuando hablamos de esclavos, los esclavos solo podían trabajar, pero no podían tener remuneración alguna. El esclavo solo tenía que estar ahí prisionero, puesto a la disposición de las personas, sin ningún privilegio, sin ningún usufructo sobre la tierra. Entonces hay mucha variedad en criterios de esclavismo y en el otro del señor feudal. ¿Ya? Porque esclavismo es cuando usted lo retienen y no lo dejan ir a ningún lado y no tienen ningún privilegio de nada. Y en el feudal tenían los privilegios de poder vivir ahí, cosechar, vivir de esa cosecha y darle al señor feudal lo demás. Licenciado, buenas tardes. O sea que se puede decir de que sería como, o sea, sí suena como esclavos, pero realmente había un acuerdo, aunque como usted dice, ¿verdad? Siempre no tenía otra opción. Entonces era un acuerdo, pero siempre dándole la razón al señor feudal. Al señor feudal. Así es, así es. Sí. Y acuérdense que en esta época empezaron a haber muchas revoluciones religiosas, ¿verdad? Y eso también fue una parte de la sublevación de las personas con el tiempo. Acuérdense que esto es con el tiempo. Solo estamos hablando de la forma por qué se llamó modo de producción feudal o Edad Media, porque fue en esta época de la historia donde resurgió todo eso. Y ya cuando empezaron con la Revolución Francesa, esa es otra historia, ya se le cambió el nombre a este tipo de modo de producción, como lo vamos a ver en estos momentos. Cuando empezó a cambiar la historia de este tipo de movimientos, vamos a ver que en la Edad Media influyó mucho la Iglesia. Influye mucho la Iglesia. ¿Por qué influye mucho la Iglesia? Por todo ese conocimiento, por la ayuda que tenía que tener la Iglesia hacia otras personas, como la Iglesia tuvo que empezar con este tipo de proceso, con este tipo de conocimiento, tenían, por lo tanto, que explicarlo. ¿En qué forma? En libros. Tenían que escribir todo este conocimiento. Entonces la Iglesia se convirtió ¿en qué? En la heredera o la autoridad, en una filosofía antigua y en los fundamentos de todo un pensamiento económico. Pero este pensamiento económico también fue un legado de Roma que ellos utilizaron y que la Iglesia empezó a dejar en todas las partes donde estaban ellos, en todos los territorios donde estaba la Iglesia. Por eso es que la Iglesia jugó un papel muy importante en este tiempo
porque siempre está con libros. Si ustedes ven la Edad Media, ustedes ven la historia de egipcios, de romanos, de griegos, siempre todo está plasmado en libros. Tal vez no en libros en ese tiempo, pero sí estaba plasmado en papel y escrito. Cuando fue la Edad Media o este modo de producción feudal, fue cuando evolucionó los pensamientos económicos, evolucionaron las leyes, quedaron escritas en códigos, en paz. También la iglesia jugó un papel muy importante para poder transmitir todo lo que ha sucedido en la historia. También hablamos de los terratenientes feudales. ¿Por qué? Porque en el modo de producción feudal existieron muchos conceptos de los cuales se formaron en ese tiempo. Se empezaron a dar estos nombres. Por lo tanto, los terratenientes feudales tienen el poder sobre la tierra y los campesinos que trabajan. Yo lo tengo. Licenciado, entonces, esto a lo de los siervos se podría decir que era una forma de contrato social. Lo que sucede es que en ese tiempo no habían contratos, era solo palabra y todos los que vivían ahí tenían que obedecer al señor feudal, pero había nada por escrito. No había nada por escrito, ¿sí? También en este modo de producción feudal, acuérdense que los contratos son escritos. Y aquí no hay nada de contratos porque no hay nada escrito. Es una representación a la persona para que se quede vivir en esos territorios. Y la mejor forma es darle dónde vivir y que trabajen para ellos, que cultiven para ellos. Era una forma inteligente de trabajar sus tierras. Ellos sabían de que solos no tenían el suficiente personal para poder producir y explotar sus tierras. Entonces lo que ellos utilizaron fue una forma de, como le estaba diciendo, de un tipo de esclavismo, para que las tierras fueran trabajadas a su mayor capacidad, dando un mínimo porcentaje de esos alimentos a sus campesinos. Así es, joven, así es. Muy bien. En cuanto a esto, como ya empezaron a comprenderme más lo que es este modo de producción feudal, empezaron a ver que los reyes de todos estos territorios conquistados empezaron a confirmarse sobre las legislaciones o leyes de las relaciones económicas y políticas al mismo tiempo. ¿Pero en qué? Sobre la propiedad. Todo estaba basado en la tierra, en la propiedad, como vamos a ver después qué nombre se le dio a todas esas personas. También el primer código que existió, el primer código feudal del modo de producción feudal, empezó a fluir en Francia y se le dio el nombre de capitular o capitulares. ¿Y qué eran los capitulares? Son las leyes que se empezaron a formular, ¿no? Son las leyes capitulares. Y estas leyes capitulares se encuentran 65 tomos principales, de los cuales hablan de todas estas leyes que ha sucedido en toda la historia, se han puesto por escrito y empezaron a funcionar en diferente forma también y en diferentes lugares, ¿ya? Pero eran escritas por los canonistas. ¿Y los canonistas quiénes eran? Eran las personas religiosas o monjes que estaban a disposición de la iglesia para poder escribir estas leyes o cualquier otro tipo de libro donde tuviera el cristianismo y lo pudieran conocer las demás personas. Entonces, cuando se conocen 65 leyes capitulares, de las cuales los referentes existen a las aldeas, ¿verdad? Son las aldeas las que empezaron a influir en este tipo de cosas y por eso fue que empezó a surgir estas leyes capitulares, que son 65. Es una organización de las aldeas. Y en el feudalismo se conoce como económico feudal, ¿ya? Económico feudal. ¿Por qué económico feudal? Porque siempre les he hablado de un proceso económico.
Y toda la vida, en todas las partes del mundo y en toda la historia, las guerras han sido por lo económico y por lo político, y por tierras al mismo tiempo. Pero tienen que ser regidas por leyes, por alguien, ¿verdad? Por eso existieron los reyes. Por lo tanto, el capitular de las aldeas significa las instrucciones que los dueños de las fincas, terrenos, organizaciones, haciendas, se lo daban a un administrador. ¿Para qué? Para que pudiera funcionar en una mejor forma, como hicieron los griegos, ¿ya? Dirección, control, derechos de propiedad, la división del trabajo, la agricultura, la ganadería, todo eso es el funcionamiento de los capitulares, ¿verdad? Los capitulares. También, cuando hablamos de todos estos asentamientos de nueva producción feudal, encontramos que el cristianismo siempre juega un papel importante. En Roma, en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra, en varios países nórdicos, el cristianismo empezó a influir en donde ellos estaban. Estamos hablando de feudalismo o Edad Media. También, cuando hablamos de estos capitulares, hay unos personajes muy importantes que son los que promulgaron también leyes y defendieron a las personas. Cuando defienden a las personas, estos personajes o estos filósofos cristianos, en primer lugar hablamos de los padres de la iglesia o patrística. Cuando hablamos de los padres de la iglesia o patrística, son las personas o los monjes o sacerdotes que defendieron a las personas, empezaron a promulgar leyes y también las posiciones que el catolicismo tenía o el cristianismo. Hay también estos personajes que se opusieron a ciertas leyes porque habían leyes en cuanto a la brujería u otro tipo de cosas que ustedes también saben que se promulgó mucho en la edad feudal o edad media y que eran perseguidos por ciertos personajes cristianos y eran asesinados, ¿sí? Por lo tanto, ellos empezaron a defender a todas este tipo de leyes, ¿verdad? Se opusieron a los lujos, a las riquezas de las personas, y el primer padre de la iglesia patrística fue San Agustín. ¿Y qué hizo San Agustín y por cuál él fue perseguido en todo este tiempo? Fue perseguido por su pensamiento filosófico, ¿sí? Que él promulgaba que tenían que renunciar las personas con dinero o los señores feudales a las grandes riquezas o grandes territorios y podérselas dar a las personas pobres o que vivían con ellos. Y por eso es que él se manifiesta contra esta esclavitud de las personas, ¿verdad? Porque él decía que eran esclavos, no eran que vivieran ahí con ellos. Pero él empezó a promulgar este tipo de pensamiento filosófico, porque el trabajo físico en unos lugares o por medio de unos señores feudales era muy excesivo. La gente se enfermaba, fallecía por este tipo de cosas, no tenía la suficiente alimentación necesaria para poder seguir utilizando su fuerza productiva. También proclama todo lo que es una actividad espiritual, ¿ya? El principio de obediencia fue una de las cosas muy importantes que San Agustín dejó. ¿Por qué? Porque cuando él promulgaba este principio de obediencia, es que la paz doméstica, o sea, la paz de donde ellos vivían, el territorio o su casa, es un acuerdo ordenado entre la dirección y la obediencia para Dios, ¿sí? Entonces, él promulgaba que tenían que ser obedientes a las leyes católicas y a Dios, porque era la única forma en que las personas se podían salvar, ¿verdad? Y podían estar bien. También en esta época medieval empezó con la educación, la enseñanza, ¿verdad? Y muchos de ellos, promulgaron la enseñanza a las personas y muchos señores feudales se oponían a este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque decían, mientras más conocen ellos, se nos va a ser imposible poderlos tener en nuestros territorios. También se dice que la iglesia fue una empresa de monopolio, porque solo la iglesia
tenía que ser como cultura. ¿Ya? Los monasterios también tenían que estar regidos por todas las leyes de la iglesia. El carácter teológico que se conoce en nuestros tiempos también, ¿verdad? Teología, que es una ciencia que estudia todo lo espiritual. Y cuando las personas no obedecían a este tipo de leyes religiosas, se les llamaba herejes. Acuérdense que los herejes son las personas que se oponen a las leyes católicas o a cualquier tipo de religión. A cualquier tipo de religión, por lo tanto, se llaman herejes. Y los herejes, como está aquí, son los que manifiestan los intereses de la clase oprimida. Ya a los obreros, al proletariado, se oponían a las leyes de la iglesia y reflejaban con este procedimiento, con esta protesta contra la iglesia y el sistema feudal. También, por lo tanto, cuando se promulgaron las leyes, se les llamaban canones. ¿Por qué canones? Porque eran escritos por los canonistas, y los canonistas eran las personas que escribían las leyes de la iglesia, como les había dicho anteriormente, elaboraban todo el derecho canónico, ¿verdad? Que son las leyes. Y estos canonistas tienen una relación directa con la administración de los bienes de la iglesia, con los monasterios donde siempre se ha estado involucrada la iglesia. Licenciado, una pregunta. ¿Quién tenía más poder? ¿Los reyes o el jefe de la iglesia? O sea, el sacerdote mayor. Lo que sucede es que, bueno, poder siempre tenían los reyes. Lo que hacía la iglesia era de asesora, ¿ya? La asesora, o sea, ellos asesoraban a los reyes y muchas veces influían en las decisiones de los reyes. Pero los reyes eran los que tenían poder, porque acuérdense que muchos reyes se guiaban por la iglesia católica, pero también se guiaban por la corte que ellos tenían en sus reinados, ¿ya? También la corte era una parte importante para poder decidir algo o no, pero el rey siempre estaba influenciado por la iglesia cristiana, ¿ya? Por la iglesia cristiana. También podemos hablar que hay un movimiento que se le llamó escolástico, ¿sí? Ahora, a este movimiento escolástico es el movimiento filosófico, teocrático, pero solo existió en la Edad Media, ¿ya? Por eso se llama un movimiento escolástico, porque era representado por filósofos y sacerdotes, ¿sí? Criterios religiosos. Por eso se llama movimiento filosófico y teológico, por el estudio de toda la historia y todo el conocimiento obtenido hasta llegar como asesores y ser fuente principal de todas estas críticas y de lo que los reyes le pedían a la iglesia también. Porque acuérdense que en este tiempo se podían comprar, si fueran obispos o sacerdotes, o si llegaron a ser papas, podían ser comprados. Esto se llama historia, ¿ya? Esto se llama historia. También todos estas personas escolásticas defendieron lo que es la división del trabajo, que es la posición de los intereses por el comercio. También defendieron los principios de justicia que todavía están en nuestros tiempos, ¿ya? También la indignación hacia Dios, lo promulgaron ellos también. Y el otro padre de la iglesia fue Santo Tomás de Aquino. Él estudió el costo de producción. Y este costo de producción, ¿quién lo determina? El principio de justicia. Por eso cada uno de los padres de la iglesia pudo defender sus criterios. Santo Tomás de Aquino también promulgó el costo de producción. Y se acuerdan que todo es economía y está relacionado con un proceso económico. También los canonistas defienden la renta agraria, que es la renta agraria, que no tenían que pagar ni un centavo por estar, ni ningún tributo, por supuesto, por estar en la tierra, por cultivarla, por vivir. Pero
Hasta hoy en día existen los tributos. Nosotros pagamos un impuesto siempre por laborar en una institución, por las personas que tienen empresas, por comprar algo. Siempre se pagan impuestos y en ese tiempo se llamaban tributos. También los canonistas o escolásticos, aparte de todo lo que promulgaron de sus leyes sobre los preceptos morales, la conciencia social de las personas, y tenían que influir en una administración. Por eso se dice que todos estos canonistas o estos padres de la iglesia, muchos de ellos promulgaron la forma de defender a las personas. Hasta aquí con el modo de producción feudal. Y empezamos después con el modo de producción capitalista. Y este modo de producción capitalista fue formado, ¿por qué? Porque este conocimiento de la historia, este conocimiento dado por el cristianismo, por los filósofos, va encaminado a otra forma de vida y a otra forma de comercio, a cómo obtener más dinero por las personas. Y en este modo de producción capitalista, acuérdense que es el beneficio de las personas sobre otra. ¿Y qué quiere decir esto? Ya empezaron a haber usureros, ya empezaron a haber bancos, ya empezaron a ver que este comercio les podía dar mejor fruto si ellos prestaban dinero o si ellos obtenían más tierra y la sentaban. Entonces este modo de producción capitalista empezó a formarse después del sistema feudal o de la Edad Media. Y empezaron dos sistemas muy importantes, una edad moderna y una edad contemporánea. Aquí es donde muchos compañeros de ustedes me han hablado y aquí vamos a resolver estas dudas anteriores. En el modo de producción capitalista hubo una edad moderna. Cuando hablamos de una edad moderna es por todo el periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo. Transición quiere decir el final del modo de producción feudalista o edad media hacia otro modo de producción que es el capitalismo. No constituyó en sí un modo de producción cuando se terminó el modo de producción feudal, sino que fue una transición a esta forma de capital y cómo obtener más dinero. Y en esta primera etapa inicial del capitalismo, que es la edad moderna o época moderna, también se empezó a ver y a explicar lo de la cultura, a ver más conocimiento hacia las personas, la cultura de cada lugar. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de religión, hablamos de relaciones sociales, lo que existía en ese tiempo y sigue existiendo en nuestros tiempos. Y en esta época moderna hubieron unas dos formas muy importantes, en el plano cultural y en el plano económico. Y cuando hablamos de la época moderna, del plano cultural, se conoce como el Renacimiento. Y acuérdense que el Renacimiento es cuando empezaron muchas personas a pintar cuadros, a hacer esculturas, se ponían a que, por ejemplo, un rey les decía que lo pintaran para poder estar siempre ahí en su reinado. Ellos eran los encargados. Por eso se dice que es un movimiento del Renacimiento, porque empezó también a ver lo que son las máquinas, la industria, lo económico empezó a fluir más. Pero se llama Renacimiento porque empezó a influir en este plano cultural. Ya todo lo que era necesario y que en nuestros tiempos lo conocemos. Todas las relaciones sociales, cultura, religión, todo lo que son las estatuas, todo lo que son los templos, todo lo que son las industrias, empezó en este movimiento del Renacimiento. Y cuando hablamos también de la época moderna en lo económico, aquí hay algo muy importante. Cuando empezamos a hablar en lo económico, en esta parte de la época moderna, vemos que una palabra que se llama mercantilismo, y este mercantilismo se le dio a las personas que tenían demasiado dinero, pero se dedicaron al comercio, ya sea al comercio interior o exterior. Pero en sí eran comerciantes, y a estos grandes comerciantes se les dio el nombre de mercaderes.
Y los mercaderes con el tiempo fueron llamados mercantilistas y se formó el mercantilismo por medio del comercio de estas personas. Y en una edad contemporánea, que es una parte del modo de producción capitalista en ese tiempo, se inició a mediados del siglo XVIII y corresponde al dominio de las sociedades capitalistas, o sea, de las familias que tenían dinero, conforme a la economía y al control político. Por lo tanto, esta edad contemporánea se refiere siempre a economía y a un control político. Y todavía existe esta edad contemporánea. ¿Por qué? Porque hay muchas familias en nuestros tiempos que tienen demasiado dinero y quieren el control político de nuestro país, y todavía existe. Por lo tanto, el capitalismo permite el avance de toda fuerza productiva, claro que sí, porque mientras más personas hay en un país, se supone que va a haber mejor comercio, mejor industria, mejor conocimiento, pero todas estas fuerzas productivas tienen que seguir un camino y tienen que seguir leyes, por lo tanto, que están escritas en cada país y siempre por medio de leyes económicas. Se produjo el desarrollo en esta edad contemporánea, el desarrollo de la industria, se forman los monopolios, ¿verdad? Eso vamos a ver también qué significa, y la unión del capital bancario y el industrial. Todo esto fue en esta edad contemporánea. Y después, en nuestros tiempos, hubo una etapa postmoderna. Cuando hablamos de esta etapa postmoderna, es la que estamos viendo en nuestros tiempos. La globalización de la industria, la tecnología, conocimiento médico, conocimiento tecnológico, conocimiento de leyes económicas, conocimiento de leyes jurídicas, toda esta modernización de un comercio. Es el avance, se supone que es el avance de las fuerzas productivas, la integración económica de varios países o a nivel mundial. ¿Ya? También existen modelos de producción. Acuérdense que dicen el modelo de producción de Chile o el modelo de producción de Estados Unidos o de Europa. Aquí existen cantidad de modelos económicos que surgen en cada país dependiendo de sus relaciones sociales, su economía, las leyes que están utilizando en comercio y leyes jurídicas para poder regir a todas estas personas y a este consumo. Por lo tanto, este modo de producción capitalista es el que todavía tenemos en nuestros tiempos, está regido en nuestros tiempos, lo vivimos en nuestros tiempos y lo vivimos mejor y en una forma en el año pasado, con esto de la pandemia. Se paralizó la producción económica de unos países y de otros no. Y eso lo vimos con un modo de producción capitalista. Y acuérdense que hablamos de mercantilismo. ¿Y a quiénes llamamos mercantilistas o mercantilismo? A todas las personas que tenían comercio, que empezaron con el comercio. En el mercantilismo, en este periodo mercantilista, es con la formación de los estados-naciones. Ya no es un estado-ciudad como los griegos, sino que aquí es un estado-naciones. ¿Por qué? Porque empezaron a formarse varios estados y empezaron a dar el nombre de naciones. ¿Y esto qué es? Es por medio de un análisis económico, de criterios éticos, teológicos, tecnológicos de la industria. ¿Ya? Y estos mercados, ¿qué era lo que no permitían? Ellos no permitían un desarrollo económico. ¿Por qué? Porque como ellos tenían dinero y ellos tenían este comercio en su poder, no les gustaba un desarrollo de conocimiento. Y por lo tanto, estos escritores mercantilistas empezaron a hacer estudios en cuanto a la administración, control y organización de todo un proceso económico para llevarlo en una mejor forma. Y todo este proceso económico se le llamó economía, como hicieron los griegos. La economía, si ustedes se acuerdan, es la ciudad de estados, es la organización de estos. Y aquí en los mercantilistas es el Estado-nación. Una de las cosas también muy importantes que se tienen que tomar en cuenta y que siempre están regidas por la economía, como la palabra que dieron principalmente los griegos. Todo lo que hemos estudiado lo estamos analizando aquí, conceptos y definiciones. Y hay un autor muy importante que escribió sobre el mercantilismo,
y fue parte como un mercader que es mercantilista. Aquí está el nombre, el señor no puedo pronunciar, pues Montchetien. Y publicó la obra La ciencia de la adquisición de la riqueza es común al Estado y a la familia. O sea que aquí él ya le estaba dando importancia a la familia, como la que tenía que tener poder y dinero para poder regir este tipo de cosas, poder regir al Estado. Si analizamos este nombre, si analizamos esta obra, se van a dar cuenta que siempre va a hablar de la familia como la que va a tener el poder de dinero y puede influenciar al Estado. Por lo tanto, el mercantilismo es una doctrina económica que refleja los intereses del capital comercial y constituye la base política mercantilista de los estados, como anteriormente yo se los había explicado. Y este autor fue el primero que hizo estos estudios teóricos de un régimen de producción capitalista. ¿Ya? ¿Por qué? Por el dinero influenciado por las familias ricas. Bien, nos quedamos aquí, jóvenes. Espero que si tengan dudas, pues las podamos resolver el otro martes. Aquí les dejo las diapositivas para que las puedan estudiar, las puedan leer y podamos hacer preguntas. Les deseo buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A la orden. Buenas noches, licenciado. Estamos a la orden. Buenas noches.